Buenas, hola chicos. Este video que estoy armando es para explicar brevemente el punto del laboratorio 3 de la capa de transporte sobre cómo hacer este gráfico custom o este gráfico particular de lo que es la capa de transporte. Este gráfico no lo van a poder hacer con Omnet porque fundamentalmente la herramienta que vienen para graficar con Omnet son generalmente expresadas en el tiempo en el eje X, ¿sí? Si ustedes ven en el Omnet, en lo que sería acá el eje X que estamos viendo acá, eh, suele ser el tiempo y no otra variable. Y fíjense que acá un poco lo que estamos tratando de hacer es pensar en que el eje X, ¿sí?, es otro tipo de parámetro que queremos estudiar diferente del tiempo, que en este caso es la carga ofrecida, ¿sí? Así que para hacer este tipo de gráfico que pedimos en esta tarea, vamos a tener que apartarnos un poquito de Omnet. ¿Y qué es esto de la carga ofrecida? La carga ofrecida no es nada más ni nada menos que la cantidad de paquetes por segundo que estamos inyectando en la red desde el transmisor, desde el nodo TX que tenemos nosotros, ¿sí? Y básicamente para una simulación que nosotros corramos tenemos un punto de carga ofrecida, tendremos otro punto de carga ofrecida. Para otra simulación tendremos otro, para otra simulación tendremos otro, porque en realidad nosotros tenemos configurado una tasa determinada de generación de paquetes por segundo en nuestro transmisor, ¿sí? Y lo que estoy pidiendo hacer acá, lo que estamos tratando de hacer acá es que para diferentes configuraciones de carga ofrecida en el transmisor, queremos estudiar a lo largo de toda esa simulación cuánto es la carga útil total que llega al destino de lo que yo ofrecí. Ustedes fíjense, si yo genero, supongamos que esto es 10 paquetes por segundo, si yo genero 10 paquetes por segundo y anda todo bien, yo voy a recibir en promedio 10 paquetes por segundo en el destino. Una manera de medir esto es medir la totalidad de los paquetes que transmití y plotearlo versus la totalidad de los paquetes que recibí en una simulación. O sea, este punto de acá es una corrida de simulación, ¿sí? Después yo podré correr otra simulación paramétrica en el cual digo, bueno, en realidad ahora lo que voy a hacer es generar 20 paquetes por segundo o no sé, por ejemplo, 20.000 paquetes en toda la simulación y quiero estudiar cuántos paquetes me van a llegar al destino, ¿sí? Y si sigue andando todo bien, si todavía seguimos sin congestión y naturalmente vamos a recibir 20 paquetes en el destino. Por eso fíjense que como esto crece básicamente de manera lineal. Al inicio tenemos todo que crece de manera lineal. Ahora, va a haber un valor interesante, ¿sí?, de tasa de tráfico del transmisor que va a hacer que ya los paquetes se empiecen a perder, que vaya paquetes que se empiecen a perder y esto ya no va a crecer más linealmente, ¿sí?, sino que acá va a haber una menor cantidad de paquetes recibidos donde la cantidad de paquetes recibidos es menor que la cantidad de paquetes transmitidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de I, básicamente de X menos Y, ¿sí?, de paquetes perdidos, ¿sí? Estos son paquetes perdidos. Entonces, y eso va a ser por congestión. ¿Por qué? Porque el buffer del nodo intermedio o del nodo destino va a estar lleno, ¿sí? Se va a llenar y entonces va a empezar a dropear. Y ese delta que tenemos acá, entre la línea recta, digamos, el crecimiento lineal y lo que realmente estoy midiendo, ya lo estamos pagando en pérdidas nosotros. Y eso claramente, a medida que aumentemos, esto va a empeorar, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí?, entre el delta va a terminar empeorando. ¿Qué va a suceder? Hay un tope de capacidad que en realidad esto nosotros no lo vamos a ver porque claramente esto es si el cable físico tuviese un límite de capacidad. Supongamos que el cable transmite hasta 100 megabits por segundo. Bueno, claramente va a haber un número, ¿sí?, de paquetes por segundo que va a hacer que la capacidad del cable se sature y yo, por más que siga transmitiendo más, siempre en el destino voy a llegar a un tope, ¿sí?, de máximo paquete por segundo que va a ser igual a la tasa de transmisión del cable, ¿sí? Entiendo yo que esto, fíjense si lo llegan a lograr, bueno, sepan que eso puede suceder. Pero lo que sí nos interesa es entender esto, cómo se empieza a achatar, ¿sí?, esta parte de acá, cuando empezamos a perder paquetes por pérdida de congestión. Ahora, ¿qué les va a suceder? Cuando ustedes implementen su propio algoritmo, digamos, su propia solución, esa solución va a suceder que va a tener un cierto overhead porque va a haber un feedback y va a haber, el transmisor va a tener que frenar y va a tener que dejar de transmitir. Y fíjense que algo que puede llegar a suceder, y esto es algo que me gustaría que lo puedan investigar ustedes, es que en algún punto esta recta que viene subiendo y viene frenándose acá, probablemente hasta empiece a bajar para mayor cantidad de paquetes.
Esto es natural si lo llegan a ver, no se asusten, porque quiere decir que su mecanismo de feedback o de información hacia el transmisor termina siendo mucho más caro, ¿sí? Termina lentizando todo un montón cuando hay mucha tasa de transmisión, porque ustedes fíjense, a medida que yo voy aumentando la tasa, ¿sí? Mi mecanismo de feedback de acá va a tener que trabajar mucho más, ¿sí? Y probablemente cuando trabaje mucho más termine siendo hasta contraproducente y termine cayendo. Esto pasa inclusive con TCP. Así que si ustedes ven este comportamiento, sépanlo que puede ser porque su mecanismo de feedback es por ahí un poco caro, ¿sí? Entonces, bueno, sepan que eso es un poco lo que está tratando de explicar esta curva, ¿sí? Entonces, por ahí recapitulando, lo que vamos a hacer acá es para cada punto de esta curva va a ser una corrida de simulación de su OMNET, digamos, y básicamente para cada punto de esto vamos a poder ir agregando un punto en esta curva, así que ojalá de una cosa así, por ejemplo. Eh, y, y de esta manera van a poder crear esta curva. Obviamente no se corran 20.000 casos, corran 4, 5, 6 casos y vean cómo estos puntos van generando esta recta o curva, ¿sí? en este gráfico, ¿sí? Ahora, este gráfico de la izquierda es el más importante. Si hacen uno y llegan a hacer solo uno, está todo bien, digamos, pero sepan que este por ahí es el más importante, cuando traten de sacar este. Y hay otra manera interesante también de medir esto, que es muy parecido. Fíjense, acá a la derecha, el eje X, de vuelta es el mismo que el eje X que habíamos visto acá al lado. ¿Sí? Carga ofrecida, paquete por segundo, el mismo principio. Para cada uno de los puntos de esto lo que vamos a estar midiendo es, para una determinada carga ofrecida, nos interesa saber cuál es el retardo promedio de paquetes que hubo en esa simulación. ¿Cuánto tardaron en llegar al destino? ¿Y qué va a pasar? Cuando los buffers se empiecen, cuando no haya congestión, cuando tengamos poca carga ofrecida, cuando estemos en esta parte baja de la curva, el retardo va a ser constante, relativamente constante, porque esto qué quiere decir que el buffer este que está en el medio, apenas le llega un paquetito, va a salir del otro lado y va a llegar en el mismo tiempo al destino, ¿sí? Ahora, cuando este buffer se empiece a sobrecargar, porque ya estamos en una carga ofrecida bastante alta de acuerdo a la capacidad de la red, esto se va a empezar a llenar de paquetes y cada vez va a pasar más tiempo, digamos, más y más tiempo, de paquetes viviendo acá adentro. Y si pasan más tiempo paquetes viviendo acá adentro, bueno, al destino van a llegar más tarde. Entonces, mientras más congestión yo tenga, más demora voy a terminar teniendo. ¿Y qué pasa? Esta asíntota que vemos acá es la misma asíntota que se da prácticamente por la capacidad en este punto, ¿sí? Que tiene que ver, ya hay un punto donde ya no voy a poder enviar más paquetes y estos paquetes que empiece a enviar después que atravesando este punto son paquetes que sí o sí se van a perder, ¿sí? Son paquetes perdidos de vuelta porque van a tener una duración infinita, ¿sí? Y estos paquetes nunca van a llegar al destino, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando es que esta cola se va a empezar a llenar cada vez más de paquetes y esta duración, esta demora de llegar al destino va a tender al infinito. Pero de vuelta, este gráfico sigue el mismo principio que el otro. Cada punto es una simulación paramétrica y ustedes tienen que ir viendo cómo su modelito de control de congestión va tirando puntos en estos ejes, ¿sí? Entonces, esto es simulación paramétrica. Este es el otro gráfico que estaría muy bueno que puedan hacer, porque básicamente todo gráfico lo que permiten hacer a ustedes es entender cómo está funcionando su mecanismo de feedback, ¿sí? Es más, si ustedes llegan a algo que estaría espectacular de este trabajo y que ya sería para poner un 10 directamente, es si ustedes prueban dos mecanismos de feedback diferentes y pueden hacer, por ejemplo, dos curvas diferentes. Entonces, a ver, vamos a probar acá con otro color. Algo que estaría muy bueno ver es ver qué pasa si un mecanismo de feedback, por ejemplo, tiene una curva que hace una cosa así, por ejemplo, como esta que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿sí? Y otro mecanismo de feedback hace otra cosa así, por decirles. Fíjense, el mecanismo va a andar mucho mejor que este. Fíjense que estas curvas nos permiten comparar eso y ni hablar algo que sucede acá, en la parte de retardo. Si una cosa es un mecanismo de feedback que crezca así y otra cosa es un mecanismo de feedback que crezca así, ¿sí? Entonces, obviamente, hay uno que va a ser mejor que el otro y esto es una muy buena manera de compararlos, ¿sí? Esto para hacer un poco quería dejarle esta manera de analizar mecanismos de control de congestión. Así que, bueno, nada, cualquier cosa pueden dejarme un comentario acá en el video o en el aula virtual y la seguimos charlando después. De vuelta, estos son como puntos medios estrellas, son cosas complicadas, pero si las llegan a hacer va a ser muy bueno para su trabajo.